Que la salud es lo mejor que hay en la vida. Yo no tengo miedo a que me lleven al juzgado. Sí, Todo lo que pasa es de este mundo y hay que aceptarlo. Bombas y tiros y cosas, mataron gente. Todos tenemos algo de malo y tenemos algo de bueno también. No te quejes por todo. En España eso estaba mal visto. Coger lo bueno de la vida. Hay que trabajar para hacer un cambio, no sé. Yo soy nacido del 28. Si te pasas de beber, para de comer también. Las cosas todas hay que haber una disciplina. Claro. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Manu y en este vídeo hemos llegado casi a la frontera con Francia para conocer a Antonio, que con más de 90 años es uno de los pocos ganaderos nacido en 1900 aún en vida. Testigo vivo de la vida agrícola de España y un ejemplo de cómo con dedicación y perseverancia se pueden alcanzar grandes metas. Sí, porque con 90 años de vida llena de aventuras y logros que nos irá contando durante la entrevista, Antonio es también el fundador de uno de los campings más icónicos de todos los Pirineos. A pesar de su edad avanzada, sigue siendo una fuente de inspiración y sabiduría para todos. Y os invito a mirar el vídeo hasta el final porque durante el viaje Antonio nos compartirá una gran cantidad de historias, anécdotas y lecciones de vida increíbles. ¿Tenéis ganas de conocer este gran hombre, sus lecciones de vida y las historias que nos ha contado? Empezamos la entrevista. Entonces, Antonio, cuéntanos cómo era la vida aquí hace 50 años. Hace 50 años, pues muy retrasada. Vale. ¿Pero era mejor? ¿Tú crees que era mejor que ahora? No. Vale. La peor. Sacrificada. Muy sacrificada. Muy trabajar mucho y rendir poco. Claro. Porque claro, vas con el tractor y el remolque a hacer un trabajo a un campo y eso adelantas mucho, más que 4 que 10 personas. Claro. Ahora vas con una mula y tú, o que vayas con 4 mulas, no das de sí. Claro. Cuesta. Tiene que poner muchos jornales o muchos días y venga a andar y venga vuelta y otra vez. Claro. Para abonar una finca, claro, tienes que pasar 2 días o 3 trabajando allí. Claro. Y picando así. Claro, muchas cosas. No, ahora no, ahora va el tractor y pues ha cambiado la vida el 100%. Claro. El 100%, ¿eh? 100%. ¿No crees que a veces este cambio de la vida, que ahora lo tenemos todo y tal, a veces ha hecho a la gente menos feliz de antes? Bueno, se relaciona menos la gente con la cosa de la tele. Bueno, no sé por qué, pues la gente se relaciona menos. Claro. Entonces en los pueblos la gente entre sí tenía más amistad. A la noche o a la tarde ibas a pasar el rato a la casa del vecino, el otro venía, en los pueblos no había música, pero para los chicos siempre había un músico que tocaba un acordeón, y claro, había un rato de baile, un rato de esparcimiento. Ahora nada, ahora no ha quedado nada. Ahora pues los chicos todos tienen coche, van a Barbastro, van a Graus, hasta Barcelona, Así llegan hasta Barcelona. A pasárselo bien. Imagínate. Sí. Antes el tema de las enfermedades, de la medicina, ¿os curabais con las plantas de la montaña o cómo funcionaba? Bueno, yo he tomado pastillas antes con los médicos que tenía más antes, pero bueno, pastillas, unas pastillas grandes y bueno, más con hierbas que con otra cosa. Hierba. Infusiones de hierba. ¿Así? En las casas estaba la abuela, que era la que dominaba siempre, y la abuela ya preparaba una infusión de té, de camamila o de tila o de lo que fuera, y eso es lo que más... Pero era la abuela la que conocía las plantas de la montaña, sí, ¿no? Conocer las plantas, todavía conocemos las plantas. Claro, qué fuerte. Se recogía en la época del verano y la primavera y ahora las plantas con flor. Claro. Las colgaban, se secaban y con aquello, cuando había un enfermo o una caballería enferma, pues se le cortaba un trozo de hierba que estaba seca, sí, y se hervía, esa infusión, esa se le daba claro, al animal. Sí. Entonces, en general, eran las mujeres las que tenían este conocimiento, ¿no? Sí, más que las abuelas eran lo que más le transmitían tenían eso, transmitían a las hijas. Sí. La guerra civil te pilló a los 9 años, más o menos, la guerra civil. Sí. Entonces, ¿cómo fue cuando empezó la guerra aquí?
la guerra, primero unas elecciones y las ganó el Partido Comunista, sí, las izquierdas. Pero luego estaba el general Franco, que era el que mandó a España tantos años. Sí. Estaba en África, había posesiones militares en África. Vino a España y se hizo cargo del poder de España. Claro. Y ya pues mataron a los curas, se partió España. Media España no. Unas provincias pertenecían a un partido, al de los curas y derechas, y otro era izquierdas, que era el comunista y bueno, pues unos hermanos contra hermanos y claro, padres contra padres. ¿El ejército llegó aquí en Benasque? No, aquí llegó ni un tiro aquí. Ah, vale. Aquí hubo una retirada de Aragón y Cataluña, dos provincias que tenían menos tropas Franco, pero estaba más ordenado, era más militar. Vale. Estaba más ordenado y les ganó a los otros la guerra, claro. Perdieron los otros, eran desordenados. Claro. Las cosas todas hay que haber una disciplina, claro, y un orden, y si no, no hay nada. Claro. Perdieron la guerra. Venían por detrás y había una retirada, que le llamaban la retirada de Aragón y Cataluña, dos provincias, una aquí y otra aquí, y cogía esto. Pero marcharon a Francia todos, con claro, una nevada hasta aquí. Ah, vale. Limpiaron la nieve, hicieron una trinchera y familias enteras marcharon, militares. No se paró ninguno aquí. Claro, los, claro. Los del país, algunos y otros que no se habían destacado, porque algunos con las guerras hay cosas, claro, las envidietas, las cosetas, claro, se tienen en los pueblos, claro, había problemas. Marcharon todos para Francia y aquí estuvimos 15 días que no sabíamos si éramos de este lado o del otro. Ah. Y del tarde a la mañana aparece un batallón de militares aquí que pasó por nuestros pueblos, nada más pasar, y marchó a Chistau, al valle de Chistau. Ah. Y allí hubo una bolsa. Ah, sí. Había un maestro estos que van a las escuelas, claro, a vigilar, ¿cómo se llaman? Inspectores. Un inspector. Escuela. Claro. Pues entonces hacía falta gente y mandaba una división, que no son no sé cuántos batallones. Ajá. Y los metió en la zona de Chistau, no sé. Sí, sí. Y se cerró una bolsa así, Francia así, y aquello hacía así. Claro. Y para España no podían venir, tuvieron que marcharse a Francia, pero por la montaña, vale, lo pasaron mal, yeah, los machacaron. Yeah. La guardia, la aviación y todo. Lo que es la caída para este lado, ni una bomba, claro, pero para el otro lado, un montón, aquí, esa montaña de ahí, claro, para allá bombas y tiros y cosas, pues claro, mataron gente. Vale. Para este lado, nada. Nada, os salvaste. Yo no estaba con el uso de razón igual que ahora. Bueno, igual que ahora no, porque entonces tenía... Yo soy nacido del 28, 1928. Pero recuerdo perfectamente. Claro, claro. La guerra, de las cosas que pasaba aquí. Sí, sí, sí. Ya las de allá, ya no. Claro. Pero vamos. Y aquí no se quedó nadie. Y claro, no hubo tiros aquí, no hubo... Tuviste suerte. Vivimos tranquilos. Tranquilos. Entonces, Antonio, ¿cómo era tú cuando eras joven, que trabajabas en la tierra con los animales? ¿Cómo era tu día a día? ¿Tú te despertabas y qué hacías? Pues íbamos a la escuela, pero la escuela era... No se aprendía en la escuela. Vale. No nos enseñaban, y además poco. Primero eran las vacas y las ovejas que la escuela. Si faltabas todos los días en la escuela, se daba igual, ¿no? Pues eso, la vida, se cuidaba el ganado, era todo. Había unas ferias, sí, en Castejón de Sos, que está allí, que ahora hay, el día 24 es la feria en Castejón, pero es que ahora ya han desaparecido las ferias. Sí. Ahora venden el ganado en casa. Claro. Antes había que llevarlo a la feria, allí se vendía y se cargaba y se lo llevaban a donde los compradores lo llevaban donde fuera. Claro. Pero ahora vienen a casa, lo compran en casa, viene el camión a casa
Y ya no hay que ir a la feria. Se va a la feria, bueno, pues a pasar un rato. ¿Y tú cómo era? ¿Te despertabas por la mañana y ibas con el ganado de la montaña a pastar? Sí, por la mañana. Mi padre o mi madre, cuando se hacía de día, hay que levantarse. Claro, todos los días. Todos los días. Después, cuando llegaron los primeros tractores aquí y dejaron, las mulas ya no servían, entonces había que... lo de las mulas era un negocio. Se vendía, se compraban a 6 meses. Y a los 2 años se vendían para engancharlas, para trabajar, para labrar, para tirar el carro. Bueno, pero luego llegaron los tractores y aquello, el negocio de las mulas se vino abajo. Y entonces ya era la cosa de otro color. Venían a cargar a la casa a los terneros y ahora igual. Tú vendes, tienes 10 terneros, 4 terneros de tus vacas. Porque aquí son madres todas las que hay. Sí. Se crían se crían aquí. Las terneras para vacas y crían un ternero cada vaca. Y fuimos a Alemania y compramos, una asociación de ganaderos, compramos 300 y pico de vacas, jóvenes, que salieron malas, sí. no eran rentables, no daban leche la que tenían que dar. Y pues salieron malos. No ha quedado ni raza. Vale. Pero fuiste muy modernos en decidir en esos momentos ir a Alemania a comprar. De los ganaderos, los pueblos, cuando empieza uno a cambiar, entonces cambian todo. Claro. Si le salen mal, se ríen. ¿Tú te acuerdas, tu recuerdo cuando eras niño o jovencito de la primera vez que viste un tractor? Sí, porque habías comprado 300. Había que ir al banco que te dejaran dinero para comprar tractores. Bueno, y todavía eso sigue. Pero vamos, a los primeros tractores vengan a comprar tractores pequeñitos. Claro. Y no duraban nada, se rompían enseguida y no lo habíamos visto nunca. ¿Qué crees? Yo no he ido a trabajar a ningún sitio, sino ir a la mili. Hemos tenido patrimonio para trabajar en casa. Pues eso, había que salir. ¿Entiendes? Claro. Y bueno, pues eso. ¿Y todas las calles las hiciste vosotros? Las calles que ahora la mayoría tuviste que crear. No, están muy estrechas. Claro. Hemos tenido problemas porque los tractores son más grandes o los carruajes son más grandes. Porque hemos tenido problemas en las calles y las tenemos aún. Pues ha habido pueblos que lo han tenido como veis. Claro. Benasque, por ejemplo, por la calle mayor de Benasque hay una plaza y luego sigue calle arriba, pero llega un momento que se estrecha y ya casi no pueden pasar los coches, pasan por los coches pequeñitos. La salida para arriba, sí. Claro. Pues no pasa. Claro. Claro, para mover eso es complicado. Se queda así. Claro. Y Antonio, cambiando de tema, ¿qué consejos darías a los jóvenes de hoy para ser feliz? Eso es un poco, no sé cómo. Hay una cosa que no me gusta mucho, eso, que se separan las parejas y luego dejan niños colgados, eso no me gusta mucho. La persona es sociable, yo creo las personas por lo sociables que somos. Hay quien no es sociable, yo tengo unos familiares que no son sociables, llegan a casa, cierran la puerta y allí no se hablan con nadie, que los hay en los pueblos, Nosotros tenemos unos primos que no se hablan conmigo, pues adiós, ¿qué tal estás? Y ya. Aquí eso era igual, era una cosa distinta. Claro. Un poco más de relación que los pueblos. Claro. Nos ayudamos a los pueblos, pero que eso ha cambiado mucho. Claro. Pero bueno, claro. Eso de que se separan no lo acabo de entender. Claro, es verdad. Yo como vivo la misma mujer. Claro. ¿Y tú, Antonio, eres una persona feliz? Pues sí, vivo muy a gusto. Y se lo digo algunas veces cuando voy a la médica, tengo un poco de amistad. Los médicos dicen que no tienen amistad con los clientes, pero bueno, yo le hablo a la médica, vamos, y la enfermera más que es de aquí cerca, y le digo, yo vivo muy a gusto. Tengo a mi mujer que vive, tenemos una chica porque se rompió la cadera, la mujer se cayó y se rompió, porque pasan cosas, como en todos los sitios. Y pues vivo tranquilo, como lo que me apetece, poco porque no tengo hambre.
Claro. Ya no me pasa la comida, no me pasa. Claro. Ya puedo hacer lo que quiera, que sí que como, pues claro. Ya no tengo la hambre que tenía, claro. ni pero somos. Claro. Pero vivir contentos, y además estoy contento con los hijos porque se han portado, si quieres, bien. Que han hecho cosas por ahí, pues no lo sé, pero no hemos tenido problemas. Claro, claro. Y Antonio, ¿cuál es el secreto para llegar a 90 años como tú en ese estado mental y físico? Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo toda la vida he trabajado mucho como ganadero de aquí del país hasta que pude, y les ayudé a hacer el camping, porque aún estaba hace 25 años, pues hicimos el camping. Hay que trabajar para hacer un camping, no sé, por las buenas. Mucho trabajo. Y lleva trabajo para mantenerlo, para todo, hay que estar pendiente, porque el cliente paga y exige. Claro. Si no lo tienes bien, tienes que tener agua abundante, agua limpia, tiene luz, se rompen las llaves, por ahí se rompe todo, hay que arreglarlo, hay que pintar cada año, hay que estar pendiente. Yo cuando digo, mira que está sucio ahí, que hay que barrerlo, bueno, pues esas cosas. Claro. Pero vivo muy tranquilo y muy feliz. Muy bien. Eso sí que tal. Muy bien, genial. Y cuando ahora llevaré a la mujer a misa, yo soy de misa, pero ahora no voy a misa porque tengo algunos problemas. Y ya me fastidia toser allí en la iglesia, claro. Delante de todos, y no tienen por qué los demás oírte a ti, caja, o otras cosas, ¿sabes? Claro, claro. Y así llevo a la mujer a misa a Castejón y la recojo otra vez, pero vivimos bien. O sea, claro. Yo creo que vivimos bien y vivimos tranquilos. Ahora, a mí me cuesta llorar, sí, soy de corazón duro, Sí, Todo lo que pasa es de este mundo y hay que aceptarlo. Claro. Haz lo que puedas. Claro. Para curarte, para defenderte. La salud es lo mejor que hay en la vida, pero hay que hacer lo que se pueda para no te pases. El hombre no es de acero, Claro. Es de carne y hueso. Se rompen los huesos, se rompe la carne. Claro. Y hay que cuidarse un poco. No hay que, si te pasas de beber, paras de comer también, porque todo... Quizá el equilibrio en la vida, ¿no? Sí, un poco, es difícil. Buscar el equilibrio. Es un poco difícil. Si te va mal el azúcar, no tomes azúcar, porque hay mucha gente que no puede tomar azúcar y le gusta el azúcar. Claro, lo que te prohíben, lo que más te gusta. Claro. Pues yo no me da. Pero llorar a mí me cuesta mucho, soy duro. Y yo sé que, bueno, son cosas de la vida. Claro. Que pasan. Claro. Y aquí estamos. Muy bien. Ya digo, vivo a gusto, feliz, y con los chicos muy encantado. Muy bien, muy bien. No les digo nada, Tampoco me creo problemas, O sea, sí, porque ha habido problemas. Chicos, hijos de aquí, que se han ido por ahí, se han dedicado a cosas raras. Claro. Sin embargo, estos mis hijos no. Muy bien, muy bien. Tuvieron un buen padre. Y a los 6 años salieron de casa porque retiraron, se marchó mucha gente de los pueblos y todavía queda poca gente. Y sacaron los maestros de los pueblos. Tuvimos que llevar a los chicos a Barbastro de lunes a viernes. Y estaban allí toda la semana hasta que cumplieron 20 años, hasta que habían salido del instituto. Y nunca hemos tenido más estudiar, menos estudiar. Oye, que no estudias, que tienes malas notas, eso sí, alguna bronca se ha caído por ahí. Eso es normal. Pero por lo demás, no. Claro, muy bien, muy bien. Enhorabuena por lo que has creado. Yo quiero decir que, claro. Pues eso, hay quien se queja por todo. Pues no te quejes por todo, coge las cosas buenas. Eso es. Porque aquí, en las zonas estas, teníamos un médico en Castejón de Sos y otro en Benasque, vale. Ahora tenemos 2 médicos en Castejón y uno en Benasque, y con sus enfermeras y farmacia y todo. Eso hay que apreciarlo porque tienes un helicóptero que te lleva al hospital si hay una urgencia. Todo eso es beneficio para nosotros. Claro. Y hay que ser agradecidos. Es agradecer de lo que... Y eso pues ha costado hacer las carreteras, porque claro, aquí en el mundo entero
las comunicaciones es lo principal. Claro. No teníamos teléfono, que hace poco que tenemos el teléfono, ¿eh? Así, ¿eh? Hace poco, allí, en esta zona. Tenemos el teléfono, todo el mundo se comunica. Yo creo que la gente muy bien. Tienes bancos para llevar dinero, para buscar dinero, te prestan. Bueno, cada uno lo que puede. Yo creo que hay que coger lo bueno de la vida, claro, no lo malo. Porque todos tenemos algo de malo y tenemos algo de bueno también. No es todo malo lo que tenemos. Aunque digan, no sé, todo no es malo. ¿Qué consejos daría a tu nieto pequeño de 15 años que se va de casa? Buena persona. Que puede ser persona sin ser un barrabás. Porque eso no conduce a nada. Claro, muy bien. Hay que tener, en todos los sitios hay que tener una disciplina, un poco. Hay que ser un poco para comer, para beber, para vestir, para comportarse también. Porque si no, mal. Nos han contado que había leyendas en el valle. Bueno, eso de, ¿cómo le llaman eso? En las zonas más pobres es como una mafia. Aquí todavía hay gente que va al curandero, que empieza a hacer cruces y cosas y bueno, pues eso. Con eso no. Pues los curanderos y esta gente así no tenemos fe. Yo no tengo fe, en mi familia tampoco. Te pones enfermo, vas al médico. Lo que pasa es están hartos de ir al curandero y después tienes que ir al médico Y tenemos también una seguridad social que hay quien tiene suerte y le va bien, a otros no le va tan bien, pero sí. Claro, o sea que aún hay curanderos, gente que te cura con cosas naturales aquí en el valle. Antes conocemos nosotros gente que van al curandero. Vale. Pero vamos, nosotros no vamos. Claro, nunca. No. Yo he visto siempre pagarle, antes pagábamos al médico a conducido, te decía tanto tienes que pagar. Bueno, pues cada uno. Ahora en la seguridad social hemos tenido suerte también. Y bueno, claro. Dice que todo ayuda a la suerte y bueno, lo que te haces tú. Claro, eso es una cosa. No vayas a chillar por los sitios. Para hacer el camping se necesita muchos permisos. Un permiso para poner la luz, un permiso para el agua, un permiso para tal. Pues, y Tomás, este no hacía otra cosa. Le dije, tú te ocupas de los papeles y los permisos, pues no se hacía. Pero no hagas nada que haya que pedir permiso que te vengan detrás de ti, detrás de nosotros. Se perderá algún papel porque se traspapelan y nos pasó, porque está el río ahí, el río está muy controlado y se perdió unos papeles, marchó a Zaragoza que está la dirección y estaban allí, se había traspelado, pero no fue allí a gritar. Claro. No vayas a gritar. La secretaria que estaba allí encontraron los papeles aquellos, la invitó a un café y ahora son amigos, se llaman. Claro. No vayas a encender el fuego por ahí. Claro. Es amigos y no enemigos. Claro. Porque todo el mundo se equivoca en este mundo. La chica le decía, digo, lo he mirado allí, que hay un montón de papeles de permisos, dice, pero no aparece, tus papeles no aparecen aquí. Y un día, pues dice, pues me voy a Zaragoza, porque la Casa General, aquí cada río hay una comisaría que le llaman, y hay unos ingenieros y una dirección, para que no puedas hacer cosas, porque igual desviaríamos el río, porque la gente ahora se pueden hacer muchas cosas, pero claro, no las dejan hacer. Claro. Y bueno, pues eso, hemos tenido suerte. Claro. Y para acabar, ¿hay algo que te gustaría recomendar a las nuevas generaciones? Porque tú eres una persona que ha vivido 2 siglos, en 1900 y ahora está en el 2000. Sí, no, pero hay varias personas por aquí, sí. ¿Desde hoy en día? Esto es, cada uno es diferente. Tenemos un vecino allí en el pueblo de Lesoy, donde somos muy vecinos,
y pues a los vecinos los ves casi nacer. O sea, pues fulano tiene un chico o chica. Bueno, en los pueblos pasaba eso. Y yo le digo, se llama José, pero aquí a los José se llaman Pepes. Vale. Digo, oye, Pepe, ¿por qué no te has casado o no te has juntado con alguna chica? Ahora estás solo ahí, con 70 años, solo ahí, no sé, tienes casa, tienes fincas, tienes cosas, pero vives solo. Dices que estoy mejor solo. Digo, pues tírate ya. Pues a mí no me gusta. A mí me gusta que los chicos estén acompañados y que, bueno, que hablen con la gente y que tengan una compañía allí. Que no se entienden porque se dejen, joder. Eso es más fácil. Claro. Antes no se podía en eso. En España eso estaba mal visto. Si se separaba una pareja, aquello parecía. Y si una chica se descuidaba y tenía un niño, aquello se bajaba al cielo. Ahora, pues no, son cosas normales que, por lo que sea, llegan. Yo a eso no le doy importancia. Claro. Que se cuide, que los cuide. Y la vida pues sale adelante. Eso es. Ayudar a salir adelante. Claro. Lo que hay que hacer. Estos chicos, los hijos, dices que tengo una amiga, ¿qué tal? Y dice, pues tráela cuando quieras. Claro, la quiero conocer. De tu mujer. Yo lo que no admití aquí, querían hacer los pisos para ellos aquí. Sí. Y les dije, eso no. Vale, ahí lo Vais a dormir fuera, venís a trabajar aquí, que ahora no hay problema. Hay coches y hay de todo, y hay carreteras, pero trabajar las mujeres juntas no. Claro. Había tenido una experiencia con unas hermanas que tengo, bueno, no queda más que una porque la otra en un accidente murió. Una que hay un hotel en Graus, el Hotel Lleida, la dueña del hotel es mi amiga. Y bueno, había tenido una experiencia y le dije, no, ya habían avisado al arquitecto para hacer los proyectos y le dije, por ahí no pasa. Lo demás, todo. Todo lo que queréis. Pero eso no. Muy bien. Venir a comer cuando queráis, vienen a comer, tal día, el domingo, pues vienen muchas. O sea, vienen a comer, comemos juntos, claro. cenamos o lo que sea, pero cada uno va a su sitio y lleva su marcha, ¿eh? Claro, yo no me meto todavía de ellos, ¿eh? Claro. Y Antonio, ¿cómo conociste a tu mujer? Sí, bueno, está aquí, pero no la conocía mucho. Pues era la fiesta de campo de un pueblo que está aquí abajo, y estaba allí, y bueno, ya iba un poco la cosa, ya la conocía un poco. Si yo festejé con otra chica, con otra, 4 o 5 años, ya para casarme con ella, y luego me dejó. Ah, qué bueno. Esas historias, pero no pasa nada. Claro. Eso es un trato que tienes con una persona. Y ya está, claro. además, te voy a contar, porque todo se puede contar, vive ella todavía, la chica esa, pues tenía una tía y no quería que se casara conmigo, quería que se casara con otro, porque era mucho de compadres antes. Tú te casas con aquella y tú te casas con aquella. Claro. Y tú te casas con aquella y tú te casas con el otro. Mucho, ¿eh? Claro. Y pues tenía una tía que al final no vino, o sea, que ya nos separamos y ahora está soltera. ¿Y tu mujer actual cómo lo conociste? Pues allí fuimos a la fiesta del campo y había baile y pues baila. Yo era bailador, ¿no? ¿Eras bailador? Pero mucho, ahora no, ahora yo no puedo más. Ahora te pido de bailar, ¿eh? No, ahora nada. Qué bueno. Era bailador, sí, mucho, me gustaba bailar. España ahora tocan unas orquestas, músicas que, con respecto a las nuestras de nuestra época, unos pasodobles toreros que vamos, ahora yo voy a escuchar por ahí, pues eso, una fiesta, pero no, de bailar ni que me canso y las piernas ya no me llevan. Claro. Muy bien. A mí me pasa también, ¿eh? Y tengo 40 años menos. Eres un chaval. Bueno. Bueno, Antonio, de verdad, ha sido un verdadero placer poder hablar contigo, compartir todo esto. Para ti es nada, pero para nosotros mucho.
hay que vivir lo mejor que puedas y pues eso. Y nadie se come a nadie, ni nadie mata a nadie. Bueno, hombre, muchas cosas pasan en la vida, pero yo eso de tener miedo, que si tal, yo no tengo miedo a que me lleven al juzgado, ni que yo he llevado al juzgado porque hemos tenido problemas con un órgano o con un paso, o sea, y el otro me ha llevado por otra cosa, o sea que no tengo miedo a... Y antes de ir allí ya sabes lo que te toca. Claro. Ahora la gente no son... ¿qué tal? ¿Qué cual? Si no se comen a nadie. No. Ahora, si tienes un descuido o matas a uno, entonces... Claro. Entonces las cosas ya están. Claro. Como todo en la vida, la primera vez asusta porque uno desconoce, pero una vez que uno ya sabe... Sí, eso de si sabes, hasta los jueces lo tienen muy fácil. Cogen un libro, abren el libro y ya está allí lo que te toca. Claro. Y no tienen problema. Tal cual, es muy fácil. Porque yo, hay veces con el que tiene el patrimonio, pues tiene algún problema con aquel vecino. Siempre. Vas al notario o a quien sea y abre el libro y te dicen, mira, la legislación civil está allí. Y ya, pues no es tan fácil. Claro. Es decir, que no se comen a nadie. Tal cual. Eso sí, es verdad. Nadie se come a nadie. Tal cual. De verdad, Antonio, muchísimas gracias por haber compartido Pues contigo tu experiencia y tu vida. Si necesitáis algo, pues podemos... Por supuesto, no, contaremos contigo. Cualquier pregunta o duda que tendremos, ya sabemos que podemos contar contigo. Pues yo poco puedo hacer, Pero ¿entiendes? a veces lo que parece poco es mucho para otros. También esta vez hemos llegado al final del vídeo y con gran honor y agradecimiento que concluimos el viaje con Antonio. Ha sido un verdadero placer escuchar sus anécdotas y lecciones de vida llenas de tanta sabiduría y experiencia. Su historia es de gran inspiración para nosotros, que nos permite reflexionar, escuchar y aprender sobre una vida y valores de un siglo pasado. Espero que hayáis podido disfrutar de esta entrevista tanto como nosotros y que se pueda quedar con vosotros las enseñanzas de este gran ser humano. Queremos agradecer al hijo de Antonio para permitirnos entrevistar a su papá, Antonio, y sobre todo para la hospitalidad y todas las atenciones que nos ha dado durante nuestra estancia en el camping, que os recuerdo se llama La Borda d'Arnaldet. Os recuerdo, como siempre, dejarme vuestra opinión en los comentarios aquí abajo. Para mí vuestras opiniones es fundamental porque me motiva a seguir haciendo este proyecto y también a crecer y mejorar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal porque te prometo que os llevaremos a conocer lugares, personas e historias únicas, diferentes e increíbles. Dicho esto, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!